Nos pregunta, nos pregunta Luis Reta, Shabbat Shalom, una consulta. ¿Cómo deberíamos llamar a los hermanos creyentes en Yeshua y que guardan Torah? Cristianos, como menciona Hechos 11:26. Bueno, la palabra cristianos fue la palabra que hoy conocemos en el español, pero la palabra debió ser Mashiachim o pudo haber sido Netzratim, es decir, nazarenos o mesiánicos. Así debió traducirse correctamente el término cristiano. Además, el término cristiano surgió como una forma de ser despectivo por parte de los no creyentes, pero el apóstol Pablo, que se asume como seguidor del Mesías, le llama el camino. El camino es una expresión que viene, bueno, el camino, tal como él lo dice en el texto griego, es para referirse al camino trazado por el Mesías Yeshua. Cuando Yeshua le dice a los discípulos, síganme, es seguir su caminar, ¿sí? Andar como él caminó, ¿sí? Andar como él anduvo, 1 Juan 2:6. Andar como todos los que permanecen en él deben andar como él anduvo. Y esa palabra andar es la palabra que deriva de la raíz camino, el que lleva el mismo caminar, ¿sí? Entonces cuando dice Pablo, somos del camino, somos los que llevan el mismo andar del Mesías. Entonces lo correcto debió ser también el camino, por ejemplo, ¿de acuerdo? El camino, o los nazarenos, o los mesiánicos, ¿sí? Los que esperan y siguen al Mesías. Eso debió ser lo correcto cuando se trata de una definición más acertada, ¿no? Citas Hechos 11:26, vamos a leerlo. Hechos 11:26, aquí está en la escritura, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos, no dice se llamaron a sí mismos, dice se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí dice que en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, pero debemos entender que ese nombre probablemente fue una designación externa usada por la gente de la ciudad para identificar a los seguidores del Mesías. La identidad interna, sí, profunda, es discípulos, talmidim en hebreo, hermanos, ahim, santos, kedoshim, creyentes, los del camino, pueblo de Elohim, cuerpo del Mesías, el Israel de Adonai. Entonces, si alguien cree en Yeshua y guarda la Torah, podemos llamarle hermano en la fe, discípulo de Yeshua, creyente del camino, del Mesías, o parte del pueblo del pacto. Entonces, esta palabra cristianos no es pecado y no está mal, porque en realidad un cristiano es aquel que sigue al Mesías. El problema es que este término se utilizó por una corriente doctrinal que se paganizó o que recibió influencia griega o helénica, incluso decisiones romanas, y que lo que hoy llamamos cristiano o cristianismo, pues ya es una religión mezclada, una religión que toma elementos mínimos de la Biblia y lo combina con prácticas religiosas del paganismo o prácticas religiosas de la filosofía griega a nivel doctrinal, y a nivel de práctica, prácticas del paganismo romano, ¿no? Y quienes están restaurando su fe para volver a lo que dice la Biblia, lo que dice la Torah, lo que dice la ley del Eterno, pues purificamos. No quiere decir que sea malo decir cristiano, pero tratamos de purificar la doctrina, y por eso podemos definir en ese sentido como mesiánicos, los del camino, el Israel de Adonai, el cuerpo del Mesías. ¿Me explico? No es pecado, pero hoy está cargada, o sea, decir cristiano, cristianismo, o decir que soy cristiano, no está mal. El problema es entender que hoy ese concepto está cargado de muchos significados que a veces separan al creyente de la Torah o de la identidad correcta del Mesías. Por eso conviene mejor usar términos que expresen mejor nuestra identidad, la obediencia y la permanencia al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Elohim de Israel. El Elohim de Israel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos leer, déjenme nada más rápido consultar si es el texto que tengo en mente. Aquí está. Es Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Los discípulos del Mesías Yeshua se reunían en sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire, camino. Aquí la palabra griega es la palabra jodos. Jodos es camino, ahí está. Modo o medio, sí, progreso, los que llevan el caminar del Mesías Yeshua, ¿de acuerdo? Aquí los seguidores de Yeshua son llamados los de este camino,
¿sí? La fe no era vista en el primer siglo solamente como una creencia mental o experimentar una religión. La fe hebrea o la fe en el primer siglo era visto como un camino de vida. Y la palabra jodos viene de la palabra caminar, o más bien viene de un término que a su vez traduce un término hebreo que es halaj. Y halaj es caminar, pero también halaj es proceder. Jodos viene también de un término hebreo, o traduce un término hebreo que es la palabra derech. Derech, camino. Camino, derech. Pero derech también significa conducta o forma de andar. Entonces, ser discípulo del Mesías Yeshua en el primer siglo no era practicar una religión, era andar en el camino del Eterno, no solo aceptar una etiqueta religiosa. En un estilo de vida. Este concepto, por ejemplo, viene de, podemos leer 1 de Juan 2:6, cuando dice, el que dice que permanece en él, es decir, el que Debe dice andar que como él permanece anduvo, en el así es. Mesías, debe andar como él anduvo. Y la palabra andar viene de la palabra peripateo, y es andar, dice andar el mismo camino, moverse uno o seguir, ¿sí? Como compañero, encaminar, andar, camino, andar el mismo camino, andar el mismo camino. El que permanece en el Mesías debe andar como él anduvo. Y no significa seguir pasos literales, significa un modo de conducta, es decir, un modo de proceder, una forma de vida. Un Y estilo cómo de vida. Yeshua vivió en obediencia a la ley del Padre, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado Yeshua, en el día de reposo, Shabbat. Entró en la sinagoga conforme a su hábito, costumbre, y se levantó a leer. Entonces, alguien que dice que permanece en el Mesías debe caminar como Yeshua caminó. Y si Yeshua guardó el día de reposo del mandamiento bíblico, que es el séptimo día, y además leía las escrituras en sinagoga en el séptimo día, guardaba Shabbat como su costumbre, debemos seguir el mismo caminar del Mesías Yeshua, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que dice acá. Ahora, deberíamos llamarnos hermanos creyentes en Yeshua que guardan Torah. Bueno, ahí está, algunos términos con los que podemos identificarnos perfectamente. Gracias, Luis Reta, que el Eterno te bendiga.